Muy buenas tardes a todos los participantes. Bienvenidos y bienvenidas a esta segunda jornada del taller de Aviturismo Asunción 2022, que está organizado por Ciencias del Sur y WIRA Paraguay. Espero que se encuentren muy bien y con muchas ganas de seguir aprendiendo y hablando sobre aves, la ciencia, la fotografía y el turismo. Los que no estuvieron en la primera jornada, soy Fátima Ortiz, bióloga por la UNA y divulgadora científica en Ciencias del Sur. Hoy tenemos una jornada muy cargada, igual que ayer, pero que la aprovecharemos al máximo. WIRA Paraguay es una de las instituciones más productivas a nivel científico del Paraguay, según los datos del CONACYT. No es para menos, hace investigación, conservación, educación y también divulgación. Es por eso, desde el Ciencias del Sur, la tenemos como aliada estratégica. Justamente nuestro profesor de hoy es el biólogo José Luis Cartes, director ejecutivo de WIRA Paraguay. Cartes es egresado de la Universidad Nacional de Asunción y también cursó la maestría en manejo de vida silvestre en la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, bajo el auspicio de Estados Unidos, Fish Wildlife Service. Actualmente es director ejecutivo de WIRA Paraguay, presidente de la Asociación de Investigadores Científicos y cursa su carrera de doctorado en la Facultad de Ciencias Naturales y Agrimensura de la Universidad del Nordeste, en Corrientes, Argentina. Posee más de 25 años de experiencia en áreas relacionadas a la biología, de la conservación, y también es docente en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción en la Cátedra de Sistemas Naturales de la carrera de Ingeniería Ambiental. Fue categorizado como investigador de categoría 1 en el Programa Nacional de Incentivos al Investigador, conocido como PRONI del CONACYT, y hoy tenemos el placer de que él nos estará hablando del trabajo que hacen en WIRA Paraguay y cómo la ciudadanía se puede involucrar un poquito más. ¿Qué tal, profesor? ¿Cómo está? Muchísimas gracias por acompañarnos en este taller y te damos la palabra. Muchas gracias, Fátima, y muchas gracias a todos por asistir a este taller. Bueno, sí, ya anunciaste más o menos lo que vamos a estar presentando, así que mejor es ir a la presentación, ¿verdad? Para ir hablando un poco sobre nuestra experiencia y también sobre cómo se fue desarrollando paralelamente a nuestro trabajo lo que sería la actividad de aviturismo. Primero voy a hacer un poco de propaganda, ¿verdad? Un poco si algunos de los asistentes también nos acompañan, ¿verdad? Se hace socio de WIRA Paraguay porque es una organización de la sociedad civil. Cualquier persona que viva en Paraguay o incluso que no viva en Paraguay puede asociarse pagando una cuota de membresía. Y ya llevamos 25 años. Este año festejamos nuestras bodas de plata. Así que tenemos justamente desde nuestro inicio la misión de ser referentes, ¿verdad? De conservar, promover el uso sostenible de la diversidad biológica. O sea, generamos información para la toma de decisiones acerca del uso para que sea un uso sostenible, ¿no? Esa es nuestra principal misión. Y también, por supuesto, queremos ser referentes de diversidad biológica enfocados en aves, pero no limitados a aves, ¿no? Si bien somos WIRA Paraguay, también trabajamos con todas las otras áreas de la biodiversidad. Trabajamos en muchas regiones del país, prácticamente en todo el país, así que estamos metidos en muchas actividades. Como se puede ver, ¿verdad? Es una asociación sin fines de lucro. Como dije, cualquier persona puede ser miembro. Al ser miembro, puede ser parte de la junta directiva que se elige a través de una asamblea general ordinaria.
en el cual el director es la autoridad que responde a la junta directiva, que también autoriza las planificaciones anuales de actividades basadas en estos tres ejes principales, ¿no? Ecología de paisaje, conservación de especies y conservación de sitios, y programas transversales que se mezclan una serie de actividades, y somos una organización bastante dinámica, ¿verdad? Por supuesto. Requiere de ese dinamismo. En este año no solamente cumplimos 25 años, sino que también es importante resaltar que somos BirdLife International en Paraguay. Ahí pueden ver nuestro logotipo en medio de los otros socios de BirdLife International a nivel mundial. Entonces, BirdLife es la red de organizaciones conservacionistas enfocadas en conservación de aves, pero es la red conservacionista más antigua del mundo y la más amplia a nivel de países, ¿no? A nivel de socios de países con más de 112 miembros, somos la red más amplia del mundo. Y, por supuesto, ya mencioné que cumplimos 25 años. Bueno, lo que es muy interesante en este taller es que GURA Paraguay surge en el año 97 exactamente tal como un grupo de observadores de aves. Salidas de observación de aves con socios y amigos era la actividad central de GURA Paraguay, y con el tiempo, recordemos que en ese entonces, en los años 90, la Fundación Bertoni era miembro de BirdLife International, y dentro de la Fundación Bertoni se decidió apoyar el desarrollo de GURA Paraguay como una organización independiente, partiendo de esos grupos de observaciones de aves. Antes de eso, ¿verdad? Tuvimos dos principales logros en relación a ornitología en Paraguay, que fueron el desarrollo del Inventario Biológico Nacional con el apoyo del Cuerpo de Paz de los Estados Unidos. Recordemos que antes se llamaba Inventario Biológico Nacional. En ese entonces, profesionales de los Estados Unidos vinieron a trabajar con profesionales paraguayos, y se desarrolló lo que conocemos hoy como el Museo Nacional de Historia Natural de Paraguay, entre los cuales el área de ornitología fue una de las que más se desarrolló, con varios ornitólogos, ¿verdad? Entre ellos el más famoso de los que trabajó en ese entonces fue Floyd Hayes, que justamente publicó un libro de aves del Paraguay. La primera publicación de aves del Paraguay lo hizo Floyd unos años después, ¿verdad? También estuvieron los proyectos Canopy en Yacutinga, que fueron proyectos que se desarrollaron gracias al apoyo de, ya no recuerdo bien, era una empresa petrolera, ¿no? Y eran estudiantes de la Universidad de Cambridge los que vinieron a hacer toda una expedición a nivel país, recorriendo varios sitios en 2 expediciones, de los cuales, ¿verdad? Por ejemplo, el doctor Rob Clay fue uno de estos estudiantes que finalmente la vida le trajo a radicarse acá en el país y desarrollar también muchas actividades relacionadas a ornitología. Y por supuesto fue también una pieza clave en GURA Paraguay después de un tiempo, ¿no? No solamente salíamos a observar aves, sino que se generaba información ornitológica y se sistematizaba, ¿verdad? Uno de los secretos que nosotros tuvimos como institución justamente fue el desarrollo de la base de datos de GURA Paraguay, que sistematizaba todas las observaciones que se realizaban a nivel país incluso, y eso nos ayudó muchísimo a hacer una organización que con capacidad, ¿verdad? Para tomar decisiones, para asistir y para desarrollar también proyectos de conservación, ¿no? Entonces, en todos estos años, ¿verdad? Básicamente, nosotros, gracias al trabajo de estos ornitólogos, ya desde la época anterior a GURA, y con el desarrollo de GURA Paraguay, se aumentó muchísimo el listado de aves, que en los años 90, recordemos que estaba por los 640 especies más o menos, y hoy en día estamos ya por las 720 especies, ¿no? Entonces, casi en todos estos años, con el aporte
de varios ornitólogos, no solamente URA, ¿verdad? Pero en gran parte, ¿verdad? El trabajo de URA también apoyó en el desarrollo de nuevos registros a nivel nacional de nuevas especies que no se tenía conocimiento antes. Esa sistematización de la base de datos también nos ayudó a hacer los análisis relacionados a sitios. Entonces, correlacionar las aves, la avifauna, con la geografía del país, ¿no? Entonces, por eso se habla de avifauna, ¿verdad? La fauna se refiere a las especies que existen en un lugar determinado. Y ese análisis nos llevó a la identificación de 57 IVAs a nivel nacional, que son los sitios importantes para la conservación de aves. En inglés, ¿verdad? Serían Important Bird Areas. Y gracias a ese trabajo de relevamiento que se continuó haciendo a lo largo de los años, pudimos desarrollar el reconocimiento de esas 57 IVA a nivel de BirdLife International, estamos hablando, ¿verdad? Y también compra de tierras y desarrollo de áreas de reserva en el país. Como somos una organización conservacionista, siempre buscamos realizar acciones concretas de conservación. ¿Qué acción más concreta que comprar áreas para garantizar la conservación de ciertas áreas que vemos que no había mucho avance en relación al desarrollo de parques nacionales? Por ejemplo, como en el área de San Rafael, tenemos ahí en el área del Pantanal y tenemos en el área del Chaco Seco, como vamos a ver. Y parte de ese trabajo implica un trabajo muy cercano con la gente local. Siempre el enfoque fue de desarrollar las capacidades locales, ¿verdad? Para que los locales conozcan más su biodiversidad, especialmente con las aves, ¿verdad? Que son muy fáciles de ver en relación a otras especies de otros grupos, ¿verdad? Acá había mencionado que nosotros trabajamos en el reconocimiento de las IVAs, las Important Bird Areas del país, que son 57. Acá podemos ver el mapa de las 57 IVAs. ¿Qué son las IVAs? Son lugares que se designan como importantes de acuerdo a 4 criterios principales. Por lo menos estas áreas se desarrollaron con los primeros criterios que se establecieron para estas IVAs, que son presencia de especies amenazadas, es uno de los criterios. El segundo es presencia de especies que son endémicas, o sea que son de distribución muy restringida. No se distribuye en áreas mayores a 50.000 kilómetros cuadrados. La tercera era que contenía especies que son características o particulares de una determinada ecorregión, y que eso se definió de acuerdo a una publicación internacional donde se establecía cuál era el listado de esas especies. Y el criterio número 4, que era la congregación de especies, ¿verdad? Lugares donde se congregan ciertos porcentajes de la población mundial de esas especies. Por ejemplo, el Parque Nacional Río Negro, el área del Pantanal, se designó bajo ese criterio, ¿verdad? Por la congregación de aves acuáticas. En total tenemos 57 IVAs a nivel nacional que cubren un total de 33.000 kilómetros cuadrados. El 8,2% de la superficie del territorio nacional. Y se puede ver que tenemos representatividad en todas las ecorregiones del país, prácticamente, incluyendo pastizales como una ecorregión, ¿verdad? Los pastizales son los pastizales de las Misiones, que se distribuyen al sur del país, digamos, entre Paraguarí, Tapuga, Cazapá y Misiones. Esos son los pastizales. También tenemos áreas de reserva, ¿verdad? Nosotros iniciamos una campaña de compra de tierras prácticamente desde el año 2001 en la zona de San Rafael, desde el año 2006 en el Pantanal y a partir del año 2008 también en el Chaco Seco, ¿no? En total tenemos 36.000 hectáreas que manejamos en 3 grandes bloques de reserva, ¿no? Uno en el sur, que son las 7.000 hectáreas que pertenecen al bosque atlántico, en el área de reserva para Parque San Rafael. Acá pueden ver abajo a la derecha, el área de reserva para parque es lo que está bordeado en negro, y nuestras propiedades son las que están
las fincas que están marcadas en rojo. Algunas de estas propiedades, actualmente, estas dos que están acá en el medio, por ejemplo, están siendo tituladas a nombre de los indígenas guaraní de la comunidad de Arroyo Morotí, porque ese era uno de los compromisos que teníamos con los indígenas ahí de la comunidad, porque hay un reclamo territorial sobre esta área que le dicen el Tecojaguazú, donde ellos reconocen eso como su territorio, ¿no? Y esa área celeste que se ve ahí, abajo a la derecha, son 500 hectáreas que le cedimos, ya le donamos a la SEAM, ahora al MADES, para que ahí establezca un puesto de guardaparques y se pueda controlar mejor el área, ¿verdad? Creo que no es por nada, ¿verdad? Pero fuimos una de las pocas organizaciones que estamos donando tierra al Estado y a los indígenas, ¿no? Tenemos 17.000 hectáreas en la zona del Pantanal, estas dos que están acá arriba, ¿verdad? Donde está la estación Tres Gigantes, ¿verdad? La famosa estación Tres Gigantes. 7.500 en el Chaco árido y 4.500 de la finca Tovich, que es un caso particular, que es esta propiedad también cerca de Vallanera, que también es un condominio con la comunidad indígena Ixir a través de su asociación, era su unión de comunidades indígenas de la nación Ixir, que se conoce como UCINI. Esta es una imagen del Pantanal paraguayo. Yo quiero enfatizar un poco, ¿verdad? Estas reservas, porque estas reservas son ideales para el aviturismo, ¿verdad? Son, de hecho, que estamos promocionando el aviturismo en estas áreas y están abiertos, salvo el Pantanal, justamente ahora está cerrado. ¿Por qué está cerrado el Pantanal? Porque lamentablemente el Río Negro no tiene agua. Es increíble, ¿verdad? Increíble, pero esta sequía es tan extrema y es tan inusual que ya llevamos prácticamente 2 meses, más de 2 meses sin agua en el Río Negro. El Río Negro se ve ahí al lado de la estación Tres Gigantes, está en forma de lagunitas. Se ven así lagunitas cortadas y no se conecta con el río Paraguay, entonces no se puede navegar. Y con las lluvias que están apareciendo ahora tampoco se puede ir por tierra. Prácticamente se puede llegar a pie o a caballo nomás ya. Y eso impide un poco el desarrollo de las actividades normales, ¿verdad? Estamos bajo una situación de extrema emergencia ahora. Ahí está la famosa estación Tres Gigantes, ¿verdad? Que es muy conocida. Son, la reserva Pantanal son 14.200 hectáreas más otras 3.000 y pico que es Fortín Galpón e Isla Paraíso al norte. Está a la orilla del Río Negro en frontera con Bolivia. El Río Negro es la frontera con Bolivia y lo que se ve al fondo es el Parque Nacional Otuqui, que es un parque bastante grande, colosal, que tiene Bolivia. Y nosotros preservamos no solamente biodiversidad acá, sino también hay sitios históricos, sitios arqueológicos. Por ejemplo, se encuentran montículos de restos de la guerra del Chaco. Cuando las aguas bajan, por ejemplo, se ven montículos de municiones al costado del río, que pensamos que son puestos de ametralladora. Y Fortín Galpón era una conocida cárcel militar, como el Tebegó del doctor Francia en la novela de Roa Bastos. Se utilizaba el Fortín Galpón como una cárcel militar en épocas antiguas, ¿verdad? Aparte de eso, también tiene sitio arqueológico, porque hay esos montículos de caracoles que usaban los protopobladores indígenas mucho antes de la colonia, ¿no? Es un lugar que tiene 288 especies de aves, principalmente aves acuáticas, en grandes cantidades. Determinada época, como pudieron ver en alguna de mis fotos al comienzo, puede cubrir el cielo, digamos, la cantidad de aves. Y también existen algunas especies únicas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque su límite de distribución austral cae en esta zona. Son aves que se distribuyen más hacia la zona amazónica y llegan hasta Paraguay, pero llegan solamente hasta esta región. Y ahí se le puede ver a estas aves. Entonces es atractivo para los avituristas por estos motivos, ¿no? La reserva Uraneta en San Rafael, que es ese complejo de propiedades que tenemos en el área de reserva para Parque Nacional,
fueron las primeras propiedades que nosotros compramos. Y de hecho San Rafael, o sea, Gurá Paraguay surgió con la misión de conservar San Rafael, porque San Rafael ya se estaba identificando en los años 90 como un sitio de importancia para las aves por la cantidad de especies que contenía y por la cantidad de especies endémicas al Baapa y la cantidad de especies amenazadas de bosque y de pastizales también, porque también tenía zonas de pastizales naturales. Es justo un lugar donde el bosque atlántico y los pastizales se encuentran. Entonces, hay mucha diversidad biológica. Es un remanente importantísimo del Baapa, por más de que esté muy impactado actualmente por la tala, por los cultivos de marihuana, por los incendios. Es un área que se puede restaurar porque nosotros ya estamos haciendo hace más de 10 años trabajo de restauración y demostramos que sí, el bosque se puede restaurar también. Entonces, abogamos por la conservación y esperamos también el apoyo de todos ustedes, ¿verdad? Por favor, síganos en las redes para darnos un poco de aliento porque es muy difícil manejar estas áreas que tienen enormes presiones encima. Imagínense que tienen 441 especies, ¿no? Es el sitio que tiene más especies en el país. Reservas Cañada Carmen, Campo Iris son las reservas que están en el Chaco árido, ¿verdad? En el Chaco seco. Lo seco desconocido para nosotros, ¿verdad? Por eso esta sequía está pegando tan fuerte en el país, porque no somos una cultura de lo seco, somos más bien una cultura de ecosistemas húmedos, no de ecosistemas secos. Y esto es lo que vemos en las reservas naturales Cañada del Carmen y Campo Iris, ¿verdad? Cañada del Carmen está hacia Infante Rivarola y está abierto al ecoturismo, al aviturismo, a través de camping. Uno puede llegar hasta ahí. Hay ruta asfaltada, solo que está un poco lejos, ¿verdad? En el kilómetro 747 está. Y se puede hacer camping y se puede hacer ahí turismo natural y turismo cultural porque son sitios históricos relacionados a la guerra del Chaco, ¿verdad? Recordemos que acá se desarrolló una batalla que definió prácticamente la guerra del Chaco y tenemos restos de la guerra del Chaco ahí en exposición también para la gente. Y básicamente son reservas que aparentemente tienen pocas especies, ¿verdad? 120, 67 especies, pero son especies que son endémicas asociadas al Chaco árido y solamente ahí también se puede ver, como este hornerito copetón. Este es un hornerito que tiene un penacho y también hace un nido así de barro como el hornero común. Se lo puede ver fácilmente ahí, se puede fotografiar, ¿verdad? En esta época de seca también los animales se congregan mucho y son muy fáciles de fotografiar y de ver. Hay otra fauna muy importante también en esta zona. Bueno, el desarrollo del aviturismo como tal, como una actividad, podemos decir que básicamente que se estaba dando en el país con los primeros trabajos de ornitología, ¿verdad? Que mencioné. Con el desarrollo de Gurá Paraguay, nosotros nacimos con el ejercicio del bird watching, no el bird watching, con error de dislexia. Con la salida de observación de socios y amigos de Gurá Paraguay. Y con BirdLife International tuvimos la suerte de tener muchos contactos internacionales que nos ayudaron también a desarrollar visitas de alto nivel, ¿verdad? Como por ejemplo, acá en la foto de abajo podemos ver a una princesa de Japón, ¿verdad? Esta es la prima del emperador Hirohito y es una princesa realmente del Japón, que en el año 2008, ¿verdad? El 29 de septiembre de 2008, nos visitó en San Rafael para tomar fotos de aves porque ella es miembro del Consejo de BirdLife Internacional y quería tomar fotos aquí. Entonces, y arriba podemos ver a Hans Swegen, gracias que nos donó dinero para comprar una de las propiedades. También es un fanático birdwatcher. Y eso también nos empezó a obligar, ¿verdad? A tratar de sistematizar el tema de cómo podemos nosotros
desarrollar el aviturismo a nivel nacional e internacional por la creciente demanda, ¿verdad?, en visitar. Cabe acotar, ¿verdad?, que estos visitantes de alto nivel son también bastante exigentes, ¿verdad? Son gente que puede dejar mucho, ¿verdad?, a nivel local, pero también exige principalmente los bird watchers, lo que exigen son ver sus lifers, ¿verdad?, ver las especies nuevas que no vieron. Entonces se enfocan en ver cantidad de especies, quieren ver cantidad. Y ya vio una, entonces pasa a la siguiente. ¿Dónde vemos la otra? ¿Dónde vemos la otra? Entonces uno, el guía, el que le orienta, tiene que conocer muchísimo de las costumbres y dónde ver esas especies. Por eso, para el desarrollo del aviturismo, necesitábamos profesionales capacitados, ¿verdad? Los sitios de interés, que son prácticamente esas IVAs que nosotros mencionamos, 57 IVAs en el país, y los atractivos para visitantes, ¿verdad? ¿Qué podemos ofrecer nosotros como atractivo, ¿no? Y básicamente lo que podemos ofrecer como atractivo es que el Paraguay es un país de transiciones entre grandes y diferentes ecorregiones, ¿no? Si nosotros vamos de este hacia el oeste, nosotros vamos a ir desde un bosque atlántico, el bosque atlántico del Alto Paraná, hacia lo que sería el Chaco Seco. Entonces, ¿qué significa eso? Que en una visita la gente puede ver aves de distintas ecorregiones, ¿no? Del Baapa, del Chaco Húmedo, del Chaco Seco. En un recorrido puede ver distintas especies de aves. Eso fue lo que más le llamó la atención a estos visitantes, que realmente recorriendo relativamente pocos kilómetros podrían ver aves de 4 ecorregiones diferentes, ¿no? Y acá están unos ejemplos de aves características de esas ecorregiones, ¿no? Ustedes ya saben todos los nombres, ¿verdad? No hace falta que yo les diga eso. Fátima ya le enseñó bien. No, no tanto, profe. Bueno, pero tenemos acá el jacinto, ¿verdad? El guajá, tenemos el carpintero caracanela, que es característico del bosque atlántico, ¿verdad? El guracampana está en el cerrado también, pero acá en Paraguay más se lo puede encontrar en el Baapa. Está la Lectrurus risora, ¿verdad?, que se encuentran los pastizales naturales, pastos altos del Bajo Chaco y de los pastizales del sur. Esta es la copetona, ¿verdad?, la Eudromia formosa, que es característico también del Chaco Seco. Y el yaca, este era que no me acuerdo bien su nombre, pero es el jacamar, ¿verdad? En otro idioma le dicen jacamar, que come abejas, ¿verdad? Parece mucho a un martín pescador que parece ser se enamoró de un colibrí y salió el jacamar. Porque básicamente son muy parecidos a ambos grupos, pero son muy diferentes a los otros, ¿verdad? Y estos cazan abejas, ¿no? Se alimentan de abejas. En ese entonces, en el 2008 justamente, nosotros lanzamos Birding Paraguay como la primera prácticamente actividad comercial de la institución, con el objetivo de desarrollar el aviturismo y hacer un turismo receptivo en Paraguay para recibir visitantes que quieran ver aves. Ese era el enfoque. De desarrollar un turismo sustentable, o sea que observar las aves, no molestar a las aves, ¿verdad? Por ejemplo, a veces uno no se da cuenta, ¿verdad? Pero con la actividad turística puede causar también mucho impacto. Y más ahora que tenemos, por ejemplo, drones, tenemos ciertos aparatos que pueden acercarse mucho a esas bandadas y a veces le puede molestar mucho al punto de que pueden abandonar nidos, pueden causar estrés, ¿verdad? Por ejemplo, se habrán enterado de los flamencos que vivían en Parque de las Aves, que se murieron porque entró un yaguareté en su encierro. El yaguareté mató como 4 aves y otras 40 se murieron por el susto. Se murieron del estrés que le generó estar ahí encerrados con el felino. O sea, imagínense lo sensible que son algunas aves para
desarrollar este tipo de actividad, entonces hay que conocer también eso para no molestar a las aves y cuidar el recurso que mantiene la actividad, ¿no? Que es la observación de las aves. Participamos en las ferias de aves, principalmente en Inglaterra, ¿verdad? Esto se hacía, los Bird Fairs, todos los años y creo que ahora ya se lanzó también a nivel América, a nivel Sudamérica, las ferias de aves, que en principio se tenía que hacer esta feria en Uruguay y después en Paraguay cuando vino la pandemia, ¿verdad? Y el apoyo siempre de Senatur, que siempre nos apoyó Senatur y también el Ministerio de Relaciones Exteriores para participar en estas ferias de aves. Y desarrollamos entonces a través de este programa de Birding Paraguay visitas estructuradas a reservas y otros sitios de interés del país, ¿verdad? Con el enfoque también de generar capacidades locales. ¿Por qué? Porque para nosotros sería mucho más fácil, ¿verdad? Que cada sitio cuente con sus guías locales, con sus servicios locales, ¿verdad? No solamente, recordemos que cuando hablamos de visitantes no estamos hablando solamente del atractivo específico que es el observar aves, especies nuevas para el visitante, sino también de los servicios, ¿verdad? Servicios, higiene, habitación, comida. Entonces, todos esos aspectos hay que tener en cuenta porque si no, no se puede generar un circuito digno para que pueda ser promocionado por los visitantes de boca en boca, ¿verdad? Y tampoco podemos proporcionar un servicio que no tenga esa calidad. ¿Mm? Dentro del programa de Birding Paraguay teníamos también algunas salidas cortas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si volvemos al mapa, si observamos otra vez el mapa, vamos a ver que muchos de los sitios están muy lejos de Asunción, ¿verdad? Por ejemplo, el Pantanal, ¿verdad? La gente quiere irse al Pantanal, se muere por ir al Pantanal, pero el Pantanal está a 900 kilómetros de Asunción. Es un viaje de 13, 14 horas por tierra y por aire es un servicio de una vez por semana si es que no llueve. Y ese si es que no llueve es muy difícil para un turista que te quiere agendar la visita ya con 3 años, 4 años de antelación. Te dice, no, yo quiero irme el 14 de junio de 2024 y vos tenés que agendar ya. Eso es muy difícil, no sabes cómo va a estar la pista aérea, el camino, si va a llover, no va a llover, etcétera. Y estos eran los sitios que nosotros promocionábamos dentro de lo que sería el paquete de Birding Paraguay para visitantes locales y extranjeros, ¿verdad? También habían locales que participaban de este programa, querían ver aves y les llevábamos nosotros a observar. Con el tiempo también desarrollamos un tema que es muy importante, ¿verdad? ¿Qué herramientas podemos ofrecer a la gente para que también puedan participar activamente de ciencia ciudadana? ¿Qué significa ciencia ciudadana? Y eso, ¿verdad? O una oportunidad de participar en investigaciones o datos científicos a través de plataformas, aplicaciones que uno puede tener en el celular. Entonces, ¿qué es lo que nosotros promocionamos? Promocionamos estas aplicaciones para que la gente participe de los conteos. Nosotros solemos hacer festivales, solemos hacer conteos de aves de jardín, conteos navideños, el censo de aves acuáticas, que generalmente invitamos ya nosotros a los que suelen participar, ya tienen un grado de conocimiento adecuado para resguardar los datos de este censo y también el conteo de aves migratorias, ¿verdad? Con estos datos, con estas plataformas y con todo lo acumulado que tenemos a lo largo de estos 25 años, la base de datos de Gurá Paraguay tiene ya más de 150.000 registros de fauna, de los cuales el 97% es de aves, ¿no? Entonces, tenemos un conocimiento bastante profundo de la geografía del país y de lo que está pasando también en la geografía del país, porque estos datos ya tienen también un carácter histórico y entonces podemos comparar, podemos tener líneas de bases anteriores para comparar qué es lo que está pasando ahora, ¿no? Entonces, los datos que la gente pueda dar en esta plataforma son muy importantes para ese tipo de análisis, por ejemplo, ¿verdad? Cómo son los cambios que van sucediendo en esos sitios
debido a los impactos, debido al cambio climático, debido a algo, ¿verdad? Pero lo que sí podemos analizar son justamente los cambios en esas especies y poblaciones. Acá está abajo a la derecha, eBird Paraguay, por ejemplo, es una aplicación que ustedes pueden encontrar en sus mismos celulares. Si ustedes entran en su tienda del celular y buscan eBird, van a poder encontrar esta aplicación, que es una aplicación para utilizar en estos días de conteo, y ustedes pueden utilizar los nombres comunes o los nombres científicos para ir haciendo sus propias listas, sus propios listados. Si no conocen la especie y quieren iniciarse con la observación, también pueden utilizarlo y pueden bajar la otra aplicación que se llama Merlin. Acá está Merlin. Es otra aplicación que te ayuda a identificar las especies de aves con ciertas características. Te piden 3 o 4 características del ave que observaste. Por ejemplo, a qué altura estaba volando, o si estaba volando, estaba posado, qué tamaño tenía en relación a unas imágenes de referencia, y cuáles eran los 3 colores principales que tenía, y en base a eso te saca un listado con fotos de las especies probables que pudiste haber visto. Ahora mismo también se está desarrollando una aplicación que servirá en el futuro para identificar las aves por el canto. Eso estamos trabajando también, o sea, el laboratorio de Cornell, con quien tenemos el acuerdo del uso de eBird y de Merlin, está desarrollando también esa aplicación para identificar aves a través de sus cantos. Ya pronto vamos a tener eso y vamos a hacer el debido lanzamiento, ¿verdad? Por eso tienen que seguirnos en nuestras redes para estar actualizados sobre ese tema, ¿no? Acá podemos ver también que desarrollamos nosotros, ¿verdad? Por lo menos lo que conocemos, la historia de la ciencia natural en el país, la primera capacitación formal en aviturismo, ¿verdad? Desarrollado entre los años 2017-2018, que fue la primera experiencia a nivel país para formar prácticamente guías de aviturismo, y que tuvo una gran concurrencia de gente muy interesante, muy interesada, ¿verdad? Y también capacitadores muy profesionales, ¿verdad? Como el doctor Rob Clay, como Arne, Lester Huis, que pueden ofrecer todo su conocimiento en este tipo de actividades, ¿no? Ahí vemos algunas alumnas muy conocidas acá coordinando también otros cursos ya ahora, ¿verdad? Por eso estamos muy orgullosos de estos cursos, porque surgieron un montón de iniciativas de este tipo de cursos que ya ahora hay grupos de observadores de aves, en todo el país se está desarrollando muchísimas actividades basadas en observación de aves, y eso para nosotros es un orgullo, ¿verdad? Porque eso es lo que nosotros queremos. Queremos que la gente mire las aves, queremos que la gente se interese por las aves, y que mientras más gente haya observando aves en el país, sea lo mejor, ¿verdad? Para nosotros eso es lo mejor. Actualmente se iba apuntando al aviturismo como actividad sostenible premium, ¿verdad? Pero vino la pandemia. Después de la pandemia vino la sequía, ¿verdad? Y ahora que estamos saliendo de la sequía, a Vladimir Putin se le ocurrió hacer una guerra mundial, parece. Pero bueno, se están complicando mucho las cosas, pero estamos muy esperanzados que vamos a poder desarrollar el aviturismo como siempre. De hecho que las reservas de Uranetá en San Rafael, Cañada del Carmen, están abiertas al aviturismo, están todos invitados a participar en visitas para ir a conocer esos lugares, ¿verdad? En Uraretá, en San Rafael, hacia la primavera tenemos un desfile, es todo un desfile del bailarín azul, por ejemplo, que están en todos los senderos ahí de San Rafael esperando hacer fotografías, porque se vuelven locos estos bailarines azules en primavera. Desarrollamos investigación científica especializada, ¿verdad? Nosotros también ahora estamos apuntando a trabajos para comprender mejor la ecología de ciertas especies, ¿verdad? Especies residentes, ¿verdad? Como el Xopisa ayllu, que estamos empezando ahora un trabajo en los pastizales del sur, y también especies migratorias, ¿verdad? Como el
yellow-billed cuckoo, ¿verdad? Este yaceré migratorio que nos visita todos los años desde Estados Unidos y Canadá. Y también parece que se queda mucho tiempo en el Chaco, ¿verdad? Entonces, ese parece que queremos saber exactamente cómo, cuándo y dónde se quedan. Ese es nuestro desafío. Y para eso estamos haciendo capturas de aves y utilizando lo que se llama la marcación con nanotags, que son pequeños transmisores, pequeños microchips que se le pone a estas aves para que una red de antenas pueda localizar a esta ave. Entonces, estamos haciendo captura y marcación, vamos a ver más adelante eso, y algunas campañas que ya en el año 2017, 2018 ya habíamos lanzado esta campaña que huelen libres, ¿verdad? Sobre los papagayos de Asunción y el área metropolitana de Asunción, que es este programa de conservación de citácidos que habíamos lanzado para despertar un poco la conciencia de la gente de que vivir en una ciudad con papagayos que vuelan libres y cantan libres es mejor calidad de vida que una ciudad sin ellos, ¿no? Y que da gusto. Acá vemos el tema de la marcación de aves, ¿verdad? Uno de los proyectos que estamos trabajando en eso es justamente Asunción Verde, Asunción Ciudad Verde de las Américas, ¿verdad? Que justamente se llama Asunción Sustentable, que tratamos de hacer marcaciones en las aves playeras neárticas y estuvimos haciendo capturas. Marcamos algunas, ¿verdad? Es muy difícil capturar lo que uno quiere, lleva mucho tiempo. Y acá podemos ver justamente a un Hymenops perspicillatus. Le decimos el huevo frito, ¿verdad? Porque tiene un periocular blanco enorme el macho, que es todo negro, entonces es muy llamativo. Este ya tiene acá su nanotag implantado, ya se puede ver, y tiene unas gomitas que aseguran el nanotag por el ala. Entonces es como una pequeña mochilita que el ave, en este caso una hembra, lleva, y las antenas le van detectando mientras esté dentro de su alcance, ¿verdad? Esto requiere que la antena esté dentro del alcance de esos nanotags. Bueno, como bien dijo Fátima, ¿verdad? Tenemos muchos logros. Parte acá ya habíamos hablado sobre las IVA, sobre también los materiales publicados. Publicamos la primera guía de aves del Paraguay. Actualmente estamos actualizando esa guía de aves para ya contener el 99%, 0.9% de las aves del Paraguay. Esperamos lanzar este año. Y no solamente trabajamos en nuestras reservas, también apoyamos áreas protegidas públicas, ¿verdad? Como pueden ver, nosotros trabajamos mucho en el Parque Río Negro, en Choboré, Cameano del Chaco, San Rafael y Defensores del Chaco también llegamos a trabajar. Entonces, nada, le pedimos que siempre estén pendientes, que nos sigan por las redes y que nos apoyen cuando hace falta, ¿verdad? Muchas gracias. Claro, creo que abrimos un periodo de preguntas, ¿no? Consultas, preguntas. Sí, profe, ahí ya, yo creo que te voy a ir lanzando ya algunas preguntas ahora que mientras se anima nuestra audiencia también, aprovechen chicos que está para preguntar, para saber un poquitito más de las aves, porque tenemos con nosotros a un conocedor de hace muchísimo tiempo. No hay pregunta mal Entonces, hecha, ¿eh? Todas las no, preguntas son no, no, bienvenidas. no, claro que sí. ¿Cómo afectaría la sequía a las aves que están en las propiedades de Gurá, Paraguay, y a las aves en todo el país? Qué pregunta. Pregunta ¿Verdad? muy difícil de responder, ¿verdad? Pero principalmente las aves que dependen de ecosistemas de interior. Cuando tenemos un ecosistema, no sé, creo que tengo que abrir el pizarrón yo para dar ya una lección acá. Creo que hay un pizarrón, ¿no? Ahí está. Vamos a suponer que esto es un ecosistema, ¿verdad? Cuando tenemos un ecosistema, está lo que se llama el hábitat de interior y está lo que se llama el hábitat de borde, ¿no?
Acá podemos ver con poco pulso, ¿verdad? Podemos ver que hay un hábitat de interior que viene a ser este, ¿verdad? Este que está acá, el hábitat del interior. Y hay un hábitat de borde que es este que estoy marcando. ¿Dónde? ¿Qué pasa en el hábitat de borde? En el hábitat de borde, las características de este ecosistema y el ecosistema vecino se influyen, ¿verdad? Uno a otro, ¿verdad? Entonces, hay como una mezcla de temperatura, de humedad, de irradiación del sol, de presencia de especies que en ese borde se desbalancea, ¿verdad? Por el efecto mismo del borde. ¿Y qué es lo que sucede? Sucede que el borde es un hábitat de menor calidad. ¿Por qué? Porque es el hábitat que aprovechan las especies que tienen mayor capacidad de competir o de adaptarse. Son las especies pioneras, las especies colonizadoras, las especies parásitas, las que predominan en este hábitat borde. Entonces, es un hábitat de menor calidad. Y estas aves que viven en el interior, aves de hábitat del interior, son muy delicadas, son muy sensibles a este hábitat borde, entonces evitan ese borde. Supongamos que viene la sequía, ahora viene la sequía, vienen los incendios, entonces, ¿qué es lo que pasa? Este bosque se va degradando, ¿verdad? Vienen los incendios, se quema, se quema, se quema, hay sequía, se caen árboles, hay incendios. Entonces pueden ver que lo que pasa, que estamos creando más bordes y menos, cada vez hay menos hábitat de interior disponible, ¿verdad? Entonces es como que hay ciertos hábitats que van desapareciendo prácticamente y las aves que son dependientes de esos hábitats, lastimosamente, tienen que migrar o se extinguen localmente directamente. En ese sentido, los incendios lo que afectan más gravemente son los hábitats del bosque atlántico del Alto Paraná, porque el bosque atlántico del Alto Paraná no tiene ningún medio de adaptación a lo que se llamaría los incendios y las sequías, ¿verdad? Como por ejemplo el Bajo Chaco, el Cerrado, hasta cierto punto aguanta, ¿verdad? Esas presiones, pero tampoco aguantan 3 años de incendio de seguido, ¿verdad? No están hechos tampoco para eso, ¿verdad? Entonces, este tipo de eventos es lo que va afectando más a largo plazo. En forma directa, los incendios que son muy rápidos, por ejemplo, hay incendios que vienen y uf, en una noche pum, se quema todo. Esos incendios que son muy rápidos y que corren muy, muy fuerte, básicamente van eliminando áreas de nidos y van también causando una mortalidad muy grande, ¿verdad? Principalmente por las emisiones, por el humo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que va pasando con los incendios, ¿no? Sí, tenemos otra pregunta, profe. Dice Blas, ¿hay algún calendario de viajes, de aviturismo que organice Burap para este año? No, 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 no hay un calendario formal. Recién estamos, por así decirlo, reorganizando, ¿verdad? Después de todo este despiole que fue la pandemia, nos estuvimos muy ocupados con las situaciones de emergencia que tuvimos en nuestras reservas. Recordemos que la sequía es sinónimo de incendio, ¿verdad? Y lo estuvimos viviendo en esta época. En verano en Paraguay jamás fue época de incendios, salvo un periodo de febrero que usualmente solía haber una pequeña sequía estival. Una vez tuvimos ya incendios en esa época, pero generalmente por las lluvias de verano los incendios no son muy frecuentes. Y bueno, ahora que estamos un poco más tranquilos y nos estamos sentando, estamos desarrollando una unidad de negocios que justamente va a direccionar ese tema del aviturismo para hacer un poco una actividad responsable. ¿Qué significa una actividad responsable? Significa una actividad que reditúa las ganancias, reditúan en trabajos de conservación, por ejemplo, o en trabajos de relevancia social, ¿verdad? Esos serían los consumos responsables. Entonces,
queremos plantear justamente actividades de aviturismo cuyas ganancias van también para la conservación de la reserva que se visita, para reinvertir eso en la conservación o en los programas sociales, ¿verdad? Como estamos haciendo en el sur, por ejemplo, estamos haciendo yerba mate, en el norte, en Bahía Negra, estamos trabajando con proyectos de carbono, con miel de abejas, etcétera, etcétera, ¿no? Parece que hablo mucho. No, está súper bien. Todo lo que estamos aprendiendo, profe, está súper genial. Lourdes Peroni dice, ¿cómo se accede a las IVA para observar pájaros? ¿Tiene que ser en un grupo y a través de una organización o uno puede ir por su cuenta? Bueno, depende, ¿verdad? Porque muchas de las IVA son propiedades privadas. Recordemos que también falta rehabilitar un poco, reactualizar, mejor dicho, esas IVAs, porque algunas IVAs también por las presiones que tenemos de cambio de uso del suelo están muy afectadas, ¿verdad? Principalmente en los pastizales del sur, que algunas de ellas ya desaparecieron, ¿verdad? Lastimosamente. Se convirtieron en áreas de cultivo. Y las IVAs que son parques nacionales, por supuesto, es como visitar esas áreas, esas áreas protegidas o áreas de reserva. Es lo mismo que dirigirse nada más hacia las áreas de reserva o parques nacionales, ¿verdad? O si no, si conocen al propietario, ¿verdad? Porque hay IVA que son propiedades privadas, entonces realmente hay que contactar con los propietarios para conocer. Pero generalmente cuando nosotros organizamos una salida de observación de amigos, socios, nosotros ya contactamos, ya facilitamos todo el programa y el contacto, ¿no? Ujú. Guillermo pregunta, profe, ¿qué tan viable puede ser un aviturismo urbano? Díganme ustedes, ¿cuántas especies tiene la ciudad de Asunción? Ustedes están dando acá el curso del taller de aviturismo, ¿verdad? Estamos discutiendo sobre eso. ¿Cuántas especies tiene la ciudad de Asunción? Tiene muchísimas. Ustedes vieron la cantidad de especies que tiene el Pantanal. El Pantanal tiene 200, ¿cuánto dije? 280 especies. Asunción tiene 381. Realmente tiene 383. Tengo que actualizarle un poco al doctor Janowski, pero son 383 y en el AMA estamos cerca de los 400 especies. Entonces, tal cantidad de especies, por supuesto que sí se puede, ¿verdad? Se puede practicar mucho. Recordemos que el aviturismo no es solamente observar aves, es toda una estructura social y económica que se mueve, ¿no? En Estados Unidos mueven millones de dólares. ¿Por qué? Porque la gente quiere ver las aves, necesita un binocular bueno, necesita un equipo fotográfico, necesita compartir, se realizan encuentros, hay cafés, ¿verdad? Tenemos que aprovechar también acá para hacer la promo. Dentro de poco vamos a hacer una promoción de una cafetería que va a hacer un café especial pintando aves en el café, pero pintando así a colores, no, ese blanco y café que se suele ver, ¿no? A colores la vamos a pintar, vamos a tomar un cafecito bien avifaunístico. Pero sí, claro que se puede. Viviana dice, la concientización de conservación de aves en la población nacional es urgente. Los incendios destruyen muchos nidos de aves, las casas de aves también. Sí, por supuesto que sí, ¿verdad? Tenemos que concientizar y lo mejor para concientizar es mostrarle a la gente, que la gente conozca, que la gente vea, ¿verdad? Y yo siempre suelo decir un secreto también, un tip, que cuando uno va a ver por primera vez un ave, tiene que tratar de verlo con un aparato óptico bueno. ¿Por qué? Porque si el aparato óptico es malo, ve una figura medio gris, medio oscura, no es muy atractivo eso. Sin embargo, si uno ve con un aparato óptico que es de mediana a buena calidad, puede ver los detalles, puede ver los colores, puede ver muchas cosas que le llaman la atención, inmediatamente le llaman la atención a la gente. Y los ejemplos son los onditeros, ¿verdad? Famosos los onditeros, los mitaí que van por la Bahía de Asunción, por ejemplo. La Bahía de Asunción es un lugar crítico. ¿Por qué? Porque hay aves migratorias que pasan por ahí. Imagínense, un niño con una ondita
puede acabar con todo un ciclo de 14.000 kilómetros de migración, que es muy triste, ¿verdad? Que pueda ocurrir eso. Pero cuando le mostras a los niños con binoculares, con telescopios, se vuelven locos los mitad. Y hasta te regalan su ondita porque nos prometen que no van a cazar más, ¿verdad? Bueno, ese tipo de actividades, ese tipo de concientización tenemos que lograr hacer, ¿no? Y En para eso ese que caso tenemos, tengo un ejemplo que justamente yo tengo gente de Capiatá hacia un asentamiento y que tenían muchas juntitas los mitaí, ¿verdad? Después yo me iba a enseñarle ahí sus clases de, qué sé yo, matemática, comunicación y demás. Y era un lugar bastante arbolado, digamos, y yo llevaba mi binocular y les mostraba mientras estudiábamos y después salíamos tipo a mirar. Y decía, ah, mira, un poco se ve mejor así. ¿Verdad? Y disfrutaban, se volvían locos, como vos decís, y así, de a poquito, haciendo conciencia, creo que vamos a lograr mucho, y desde los más chiquititos. sí, 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 sí. Ana pregunta, para saber más info de la membresía que mencionaste, ¿dónde buscamos? En la página web de Wirao, si no, en nuestras redes, tenemos ya también un teléfono celular. Tenemos muchísimos problemas con nuestro teléfono, lastimosamente, pero ahí en nuestra página web pueden encontrar datos. Se paga una cuota anual, 200.000 guaraníes anuales y ya pueden participar, ¿no? Sí. Blas Vega, ¿existe algún periodo o época importante del año para la observación? Sí, sí, por supuesto que existen periodos del año y también existen ecosistemas que son ideales para el iniciador, ¿verdad? Recordemos que, por ejemplo, los ecosistemas que son boscosos, como el bosque atlántico, básicamente el observador de aves es un escuchador de aves. ¿Por qué? Porque Sí, escucha más de lo que se ven. Entonces tienen que saber los cantos para saber qué especies están ahí en esa zona, porque es muy difícil de verlas, porque el follaje es muy denso, entonces se esconden, ¿verdad? Hay algunas especies que son especialistas en eso, están ahí a 1 metro y no le ves, querés tirarle tu binocular y totalmente. eso después de un tiempo porque no se muestra. Entonces, para el iniciador, la iniciadora, conviene que se vayan a ecosistemas abiertos, sabanas herbáceas, esteros, ríos, lagos, arroyos, playas. Entonces, en los lugares abiertos uno ve con mayor facilidad las aves. Y las épocas, siempre las épocas son muy importantes, ¿verdad? Y la mejor época siempre es la primavera cuando vuelven las lluvias. Entonces, Ujú. cuando termina la sequía y comienza la lluvia, ahí la actividad comienza, explota la actividad. Y la peor época es el verano. ¿Por qué? Porque las cigarras te impiden escuchar y las aves están en un muy bajo nivel de actividad, entonces se ven pocas aves en verano. Escuché a un profe por ahí. Ah, no sé, ¿alguien quiere? Jorge Paredes dice, ¿hay alguna actividad de aviturismo en el Turista Aroga de la Senatur de la Costanera? Ay, que yo sepa, no. No sé si Mm, hay gente de bueno, Senatura acá. creo, tenemos una persona, creo, de la Senatur. Lo que solemos hacer son actividades en el Turista Aroga, solemos hacer actividades como el Festival de Aves, por ejemplo, que Ujú. sí, Senatur nos cede el lugar para realizar ese tipo de actividades. También realizamos salidas de observación de aves ahí, especialmente cuando vienen las aves migratorias. Entonces, eso sí solemos hacer en conjunto. Nosotros solemos invitarle, o sea, pedirle a Senatur el local y gentilmente nos cede, ¿verdad? Ujú. Hola, don José, perdón, Sí. ahí voy a responder también a lo que, nada más complementar lo que usted está diciendo. Yo soy Daisy Varela de la Senatur y así mismo como lo está comentando, por lo general estas actividades que son de aviturismo son actividades muy especializadas. Y eso, por lo general, hay actividades que lo realiza Huirá Paraguay y siempre desde la Senatur nosotros estamos apoyando, promocionando y cediéndole el espacio. Como Senatur, nosotros no generamos esa actividad en sí misma. Lo que hacemos es apoyar a instituciones como Huirá Paraguay
a promocionar esas actividades. Cabe destacar también que no somos los únicos, ¿verdad? Gura Paraguay no es la única institución que se encarga de este tipo de actividades. Hoy en día hay muchos grupos organizados que se dedican a la observación de aves. Paul Smith es un colega que también está realizando turismo receptivo desde hace tiempo. Él recibe visitantes del extranjero, pues tiene muchos contactos, él es extranjero luego. Entonces tiene mucho contacto, tiene esa capacidad de recibir muchos visitantes. Entonces está creciendo, digamos, el ámbito de aviturismo. Entonces estamos muy contentos nosotros por eso. Bueno, profe, muchísimas gracias. Bien completa siempre la presentación. Pueden seguirle al profesor Carte en las redes sociales también, especialmente en el Twitter porque está siempre activo ahí él. Ahora yo creo que nos podemos tomar una pausita, profe, de 5 minutos, pero para organizar mejor las salidas de este fin de semana. En el chat pueden ver los días que les va tocando, según lo que eligieron al inscribirse, por favor, ¿sí?